atento porque vamos a saludar a Daniel Campo después de una semana que estuvo ausente. Ahora le vamos a preguntar cómo está de salud, porque estuviste o estás todavía pasando por una especie de gripe fuerte o pulmonía. Daniel, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Antonio, una alegría estar de vuelta, ya recuperándonos de la neumonía. Neumonía. Y bueno, volviendo a la columna semanal de tu programa, y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, bastante fuerte, parece que está la enfermedad respiratoria, ¿no? Sí, bastante fuerte. Así que bueno. Bueno, me alegro. Mirá, Daniel, yo recién estuve hablando un poquito acá, una especie de editorial, hablaba de hoy San Cayetano, mucha gente pidiendo por trabajo. Bueno, estamos pasando mal, ¿no?, los trabajadores. Y de paso añadí también un tema que tiene que ver con el gobierno anterior, por la noticia que está en todos los diarios, que es el tema de Alberto Fernández, acusado nada más y nada menos que de violencia de género. Un gobierno que se lo pasó hablando de los derechos de la mujer y de los derechos de la mujer, y sin embargo se van conociendo los trapitos sucios. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, estamos hablando de que era presidente de la Nación hasta hace 8 meses y el que es actualmente el presidente del Partido Justicialista. Es cierto, ahora es cierto. Sale a la luz que este señor fajaba y desfiguraba a su mujer en la Quinta de Olivos, que todo el mundo lo sabía. ¿Sí? Lo sabía la seguridad de la Quinta de Olivos, lo sabían los médicos de la Quinta de Olivos, lo sabía el entorno familiar de Fabiola, lo sabía Cristina Kirchner, lo sabían los dirigentes del Partido Justicialista, y todo el mundo se cayó la boca, y hoy hay un silencio ensordecedor del kirchnerismo y el Partido Justicialista. Es decir, un silencio que hace mucho ruido, porque esto es un clavo en el ataúd del peronismo. Es decir, el peronismo es un movimiento que está completamente en crisis, que está siendo repudiado masivamente por la población ya hace 2 años, que ha retrocedido electoralmente y políticamente en todo el país, que hoy está fracturado en varios sectores, repudiado por la población por haber matado de hambre al pueblo durante el último gobierno. Justamente una de las razones por las cuales Milei gana la elección con apenas el 20 y pico % de los votos. Recordemos que Milei en las elecciones generales sacó 7 millones de votos, que representa el 20 y pico % del padrón, pero pudo ganar o pudo colocarse en el balotaje porque el peronismo se cayó a pedazos. Y justamente cuando estamos viendo denuncias muy graves como la de Alperovich abusando de su sobrina, como Insaurralde mostrándose públicamente en un yate en forma obscena junto a personas que ejercen la prostitución, o a Espinosa, el intendente de La Matanza, abusador de su secretaria, ahora tenemos el caso de abuso y machismo muy grave de quien era el presidente de la Nación. Y justamente esto cae como un rayo sobre un partido que está en proceso de destrucción, de crisis muy grave, un momento histórico para la Argentina, para el país, pero además esto deja mucha tela para cortar, porque es también la crisis de lo que nosotros denunciamos y definimos como feminismo burgués, es decir, estos sectores que creyendo que se puede luchar contra el machismo con un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Mujer que no sirvió para nada, que mientras funcionó, los femicidios en la Argentina se multiplicaron, y todas las supuestas funcionarias que estaban colocadas ahí por el peronismo para defender los derechos de la mujer, no solo no lo defendieron, sino que fueron cómplices de barbaridades como esta, que ahora todos nos enteramos que era de público conocimiento en la esfera del poder. Lo callaron cuando Fabiola fue al Ministerio de la Mujer a denunciar, le pidieron que se calmara. Es decir, todo es una vergüenza completa de Cristina Kirchner, que fue la que colocó a este señor como candidato a presidente de la Nación y junto con él gobernaron, y sabía todo. Cristina
lleno de videos por todos lados de Cristina dice, yo puedo mirar mi teléfono, cosa que otros no pueden, y claramente ella hacía referencia a lo que todos sabemos que ocurrió, es decir, esto se conoce públicamente por las imágenes de un teléfono de personas implicadas en casos de corrupción que tienen que ver directamente con Alberto Fernández, es decir, esto se desprende de una causa de corrupción en la que está implicado el último presidente de la Nación antes de Milei y presidente del Partido Justicialista que robaba dinero de los seguros del pueblo frente a digamos, utilizando su cargo de máximo del poder, y de ahí se desprende por la intervención de la justicia en los teléfonos celulares una barbaridad de que junto con esto fajaba y desfiguraba a su mujer en la Quinta de Olivos. Es decir, todo es un bochorno completo, pero también la demostración de por qué el Partido Justicialista y el kirchnerismo son corrientes políticas que merecen desaparecer de la historia, como está ocurriendo en este momento, producto de una dirigencia corrupta, putrefacta, machista, retrógrada, que ya debe ser repudiada por el conjunto del pueblo. Ahora todo esto le viene como anillo al dedo a La Libertad Avanza. Sí, le viene como anillo al dedo. La Libertad Avanza tiene otros problemitas. Contame, porque si no parece... que el pueblo se está muriendo de hambre. O sea, por más que La Libertad Avanza quiera... ¿Qué va a decir La Libertad Avanza? Primero, es una corriente profundamente retrógrada. O sea... a quien debería venirle como anillo al dedo esto es al Frente de Izquierda, pero el Frente de Izquierda como está como furgón de cola del peronismo. O sea, el Frente de Izquierda, para que veamos, hoy está marchando a San Cayetano, que es una convocatoria realmente que no sirve. O sea, ir hoy yo con todo respeto por las personas que son católicas o lo que fuere, es decir, la curia no puede, la cúpula de la iglesia no puede desentenderse de la pobreza y la miseria de un gobierno que ellos apoyaron, que fue el gobierno del peronismo, y que apoyaron e integraron, y que impulsan como única política la caridad. Es decir, no es con caridad que se va a resolver el problema de este país. Ese es el problema que tiene hoy Milei. Es decir, Milei está matando de hambre al pueblo. Ellos van a mostrar índices de inflación que van a estar por debajo del 4%, van a mostrar un dólar que está en baja, pero todo eso lo pueden mostrar sobre la base de que han metido a más de la mitad de la población en la pobreza. Es decir, es una cosa espantosa lo que estamos viviendo, lo cual demuestra que el capitalismo esto es lo único que tiene para mostrarle a los trabajadores y al pueblo en todo el mundo. Por eso el derrumbe el lunes que vivimos de las bolsas en todo el mundo. Es decir, el capitalismo está viviendo una catástrofe global que en cada país se expresa de manera diferente, y Milei, como representante y defensor máximo del capitalismo, no tiene otra cosa más que ofrecer que hambre, pobreza para la gran mayoría de la población. Entonces, por más que Milei ahora quiera capitalizar el desastre del peronismo, mostrándose como un partido en descomposición, capaz de hacer las barbaridades que está haciendo, y mostrándose en el proceso de descomposición avanzada frente al conjunto de la sociedad, con casos como este, ¿no?, de corrupción, cosas, Milei tiene un grave problema. Es decir, empezó ya, todas las encuestas están indicando que a partir del mes de julio empezó una percepción en la población de rechazo y repudio a las políticas de Milei por el crecimiento de la pobreza, y ya está dejando de ser la inflación la preocupación principal de la población y empieza a ser la pobreza y el desempleo. Sí, también La Libertad Avanza tiene, no te puede hablar porque hace poquito algunos de sus diputados fueron a ver a los condenados por delito de lesa humanidad, nada más y nada menos, ¿no? Entonces sí, además son impresentables. Claro, son impresentables, por eso... y entonces, ¿por dónde pasa? Ya que no... ¿Por Venezuela? ¿O te parece que Maduro puede llegar a ser una alternativa para los trabajadores de América Latina? Bueno, realmente
obviamente ahí tenemos otro capítulo de la crisis, porque es la misma corriente política, es decir, el kirchnerismo y el chavismo han estado unidos, el kirchnerismo, el chavismo, Lula, Petro de Colombia, AMLO de México, es decir, es una sola corriente política, de Evo Morales de Bolivia, es decir, es toda una corriente política que se está hundiendo en América Latina, una corriente política que le hizo creer al pueblo de que ellos iban a ser una especie de izquierda antiimperialista, digamos que iba a liberar a América Latina de la opresión, etcétera, etcétera, y terminaron convirtiéndose en regímenes, bueno, como en el caso de Venezuela, una dictadura horrorosa, con fuertes elementos de fascismo. Ahí tenemos, en lo que respecta a Venezuela, en este momento tenemos cerca de 1.200 detenidos después de las elecciones y de la movilización, la irrupción del pueblo que salió a quemar comisarías, o sea, los barrios más pobres de Caracas se movilizaron, barrios gigantescos como Petare, que es el equivalente a La Matanza en el conurbano nuestro, salieron a movilizarse, a enfrentar a los colectivos que son bandas paramilitares que aterrorizan, asesinan y masacran a los activistas, que lo ha hecho Maduro durante toda su gestión. O sea, la dictadura de Maduro no comenzó el fin de semana que hizo fraude, sino que hay 15.800 presos políticos en Venezuela, 1.652 casos de tortura, 7.700.000 venezolanos en el exilio. Creo que ni con Videla ni con Pinochet hubo tantos exiliados de un país bajo una dictadura. Es decir, no hay, obviamente las elecciones son una payasada, no son, ni siquiera hay un régimen democrático burgués. Nosotros denunciamos al régimen democrático burgués por ser un régimen antidemocrático, donde todo está acomodado para que ganen los partidos de los capitalistas, pero en Venezuela no hay ni siquiera un régimen democrático burgués. Por eso toda la política de Cristina Kirchner, de Claudia Sheinbaum, de Lula, de pedirle que presente las actas a Maduro es una caradurez, digamos, es como, no se le puede pedir a Videla o a Pinochet que organicen elecciones limpias. Y Maduro no va a organizar ninguna elección limpia, al contrario, va a organizar un fraude, va a legitimar ese fraude y después va a salir a torturar, a asesinar a todo el que se oponga a sus designios. Entonces, cuando un régimen político que se asienta en las Fuerzas Armadas aplica políticas de represión, digamos, de represión o de guerra civil contra el pueblo, es un régimen que tiene rasgos fascistas, claramente. Lamentablemente, el 99% de la izquierda mundial sigue diciendo que el régimen de Maduro es un régimen socialista o de izquierda. Y el régimen de Maduro no tiene nada que ver con el socialismo ni con la izquierda, es un régimen capitalista que tiene profundos lazos y acuerdos con el imperialismo norteamericano. Es mentira que es un régimen que se opone al imperialismo norteamericano. Justamente 2 meses antes de hacer el fraude, Maduro firmó un acuerdo con las cámaras empresariales del estado de Texas para que las empresas petroleras de Texas llevaran adelante en los próximos 3 años 3.000 pozos petroleros, la perforación de 3.000 pozos petroleros en la cuenca del Orinoco. Recordemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluso superiores a las de Arabia Saudita, y obviamente es de vital importancia para el imperialismo de Estados Unidos y sobre todo la poderosa burguesía de Texas, que es digamos una de las clases dominantes más importantes del mundo, que administra el negocio del petróleo. Digamos, a partir de que Biden levantó las sanciones a Venezuela sobre la base de ciertos compromisos que hizo el gobierno norteamericano con la dictadura de Maduro, a partir de ahí Chevron y la burguesía tejana comenzó a suscribir toda una serie de acuerdos que son los que la dictadura de Maduro defiende a morir. Es decir, la dictadura de Maduro está defendiendo acuerdos millonarios
con los cuales esta oligarquía, que se autodenomina socialista, es una oligarquía capitalista riquísima, de militares y de funcionarios corruptos que rodean a Maduro, van a matar, asesinar, y como hacen todas las oligarquías petroleras, como también lo hacen las oligarquías de Irán, de Qatar, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, van a matar y asesinar a todo el que sea para defender los privilegios de esos contratos multimillonarios que han firmado con el Estado de Texas. Y mientras tanto el discurso es que son socialistas, que son revolucionarios, que son antiimperialistas, y es todo mentira, que son una democracia, juran por una constitución, mientras hacen fraude, asesinan públicamente a cientos de personas y defienden los negocios que les permiten ser una de las oligarquías más ricas del mundo. Por eso, nosotros estamos por el derribo de esa dictadura espantosa, apoyando al pueblo de Venezuela que está luchando contra esa dictadura. Estamos a favor de todas las acciones que está llevando adelante el pueblo, de derribo de las estatuas, el ataque a las comisarías, defendiéndose de la represión y superando la política tímida y pacifista de Corina Machado y la coalición capitalista del MUD, la coalición opositora, socialdemócrata y democristiana, que tienen una política que funcionara a la dictadura. Porque Corina Machado le está pidiendo, quiere definir en base a actas quién ganó la elección, cuando es como discutir con Pinochet, te presento un acta para demostrar que hiciste fraude. En realidad Corina Machado no sabía que iba a haber fraude, o sea, tenían perfecta, ella misma estuvo proscripta y no le fue permitido presentarse como candidata. Es decir, la política de Corina Machado y el MUD, Movimiento de Unidad Democrática, de llevar adelante encorsetar la movilización y dejarla únicamente limitada al terreno de la lucha contra el fraude, es funcionar a la dictadura, le da aire a la dictadura y le permite reprimir violentamente y brutalmente, como lo vemos que está haciendo una dictadura que, insisto, es capitalista y está defendiendo negocios que tiene con el imperialismo norteamericano. Daniel, volviendo a nuestro país y viendo que no tenemos alternativa, los trabajadores no tenemos alternativa ni con el peronismo, ni con la izquierda, ni con el chavismo, acá nos mandan un comunicado por la movilización que va a haber hoy a San Cayetano, la iglesia de San Cayetano, pero algunos sectores encabezados sobre todo por el SUTNA, sindicato de neumáticos, que no van a ir al santuario de San Cayetano, sino que van a ir directamente a Plaza de Mayo, ¿sí? Hoy a las 13 horas. ¿Eso no sería una forma de presionar, por ejemplo, y van a llamar a que la CGT llame a un paro general? ¿No sería una forma de presionar y de movilizar y de unir a los trabajadores? No, pero por supuesto, esto está planteado. Esto es lo que está planteado. El problema es que para eso necesitamos otra dirección, porque esta dirección que hay aquí, es decir, el que está ocupando el vacío que existe, intenta ocupar la Iglesia Católica, es decir, Pérez Esquivel. En el terreno de los derechos humanos, con la muerte de Nora Cortiñas, ya había antes muerto Eve de Bonafini, hay un vacío total, y no hay hoy una entidad defensora de los derechos humanos que sean capaces de, movilizar y concentrar la lucha para poder defender las libertades democráticas, que por supuesto todos los gobiernos capitalistas permanentemente las afectan, ¿no? Entonces las limitan, las atacan, y el gobierno de Milei no es una excepción. Y bueno, es un poco Pérez Esquivel que está apareciendo como una figura que intenta concentrar, pero es un hombre que responde a la Iglesia Católica. Lo mismo está ocurriendo hoy con la marcha San Cayetano, ¿no? La dirigencia sindical está intentando que sea la Iglesia Católica un poco la que concentre, la resistencia contra el gobierno. Es decir, no hay un hundimiento de todas las direcciones, y entonces lo que es necesario es construir un espacio de reagrupamiento del activismo sindical alrededor de la independencia de clase.
Es decir, nosotros no podemos seguir atrás de la Iglesia Católica, de dirigentes capitalistas del peronismo. Se terminó esa etapa. Y esto es lo bueno que tiene Milei, es como una escoba que barre todo, y esto es un barajar y dar de nuevo. Entonces se está abriendo una nueva etapa en el país. Un poco lo de Alberto Fernández es como un símbolo del hundimiento del peronismo, y esto es el comienzo de una nueva etapa en la cual está planteado la reorganización sindical, pero alrededor de la independencia de clase, es decir, de terminar con 70 años de seguir atrás de generales, de dirigentes capitalistas, de burgueses, de grandes empresarios, pensando que va a aparecer un salvador o una salvadora que nos va a sacar de la pobreza y la miseria y hacer un mejor capitalismo. El capitalismo no tiene más nada que ofrecer. Entonces lo que es necesario es empezar a organizarnos con una política independiente de las clases dominantes, y eso es lo que está planteado en el próximo periodo, tarea que iremos llevando adelante con paciencia, pero sin pausa, para dar una salida obrera y popular a la crisis. Entonces, Daniel, para cerrar, a pesar de la caída de la bolsa de Tokio y de todo el mundo, a pesar de que hoy aumentó otra vez el boleto de colectivo, el subte, a pesar de los aumentos de peaje, a pesar de todo eso, y bueno, de la noticia que vemos por la televisión con respecto a Alberto Fernández, estaría bueno entonces escucharte de nuevo el próximo miércoles para ver qué salida le damos a todo esto. Sí, por supuesto, sí. Pero digamos, el comienzo es de empezar a romper, que es lo que está haciendo Puebla, en forma extraordinaria, empezar a romper con toda esta vieja de direcciones, ya no quererles más, y bueno, lentamente empezar el camino de reagrupamiento alrededor de una herramienta de independencia de clase. El miércoles vamos a hablar del surgimiento del Encuentro Nacional Abolicionista, que hizo una concentración muy importante frente a la Casa de Corrientes la semana pasada, que por la desaparición de Loan, y que, claro, es una luz que nos muestra un camino por donde hay que transitar para empezar a provocar los cambios que se necesitan en nuestro país. Sí, estoy muy interesado en ese tema, así que también voy a estar esperando el próximo miércoles para esa columna, Daniel, gracias. Esperemos que no retorne la neumonía y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, que te mejores, que siga mejorando. Gracias, Daniel.